Ya está. Ya, tío. Ya, entonces, primero, en resumen, porque para entender ya de una forma más concreta cómo funciona lo de la exportación de servicios profesionales para el sector financiero, ¿quiénes serían los que intervengan? O sea, ya nos contaste que funciona como concurso, que interviene una entidad internacional, pero aparte de eso, a nivel Perú, ¿quiénes estarían involucrados? No sé, el ProPerú, Mincetur, algo para fomentar Ok, la realización de consultoría. sí. Ok, imaginemos un sistema. Nosotros le llamamos ecosystem. Ecosystem para cualquier cosa. En este caso hablemos de ecosystem de inclusión financiera. Entonces, ¿qué Ya. es ecosystem? Ecosystem es el conjunto de actores, lo que se denominan también los stakeholders. Pero si lo imaginamos en forma de un ecosistema, entonces ahí vemos diferentes actores. Por ejemplo, ¿a quién están dirigidos nuestros servicios? ¿Quiénes son los beneficiarios de nuestros servicios profesionales como especialistas en inclusión financiera y microfinanzas? Son las instituciones financieras. Entonces, el primer elemento o actor importante, le llamamos key actor, Ajá. serían las instituciones de microfinanzas o las instituciones financieras en general, bancos, financieras, pymes, cajas municipales, cooperativas, ONGs que se dedican a dar servicios financieros. Esos serían los key actors dentro de este ecosistema de finanzas inclusivas. Ajá. Otro key actor es, ¿y quiénes nos contratan? Entonces, una cosa es a quién damos el servicio, quiénes son los beneficiarios, que repito, son las entidades financieras, porque a ellos, ¿qué hacemos nosotros con ellos? Nosotros nos dedicamos a mejorar sus capacidades institucionales. ¿Cómo mejoramos sus capacidades institucionales? Mediante introducción de nuevos productos, capacitación del personal, mejoramiento de procesos, de políticas, es decir, todo aquello, Digitalización. exacto, todo aquello que mejore sus potencialidades como entidades financieras para llegar o para cumplir sus objetivos, Ajá. cualquiera que sea, ya sea más rentables o llegar a más personas o incluir a las mujeres o a los jóvenes, etc. Entonces, un key actor claramente es el más importante, son las entidades financieras. Pero te decía, ¿pero quién nos paga a los consultores? Muchas veces son directamente las entidades financieras que nos contratan, Ya. ¿no? Pero en otros casos no son ellos, sino que ellos reciben apoyo de alguien. Entonces, otro key actor es las instituciones internacionales de desarrollo. Y hay varios esquemas. Uno son los bancos de desarrollo internacional, por ejemplo, El BID. eh, ¿no? Por ejemplo, el Banco Mundial, representado por la IFC, la International Finance Corporation, que es parte del Banco Mundial, la CAF, la Corporación Andina de Fomento, es decir, hay una serie de instituciones internacionales que apoyan el desarrollo. Ya. Ellos son los que también buscan que los intermediarios financieros se mejoren. Y entonces ellos se contactan con consultores especializados para brindar el servicio a las entidades financieras. Entonces ellos son en este caso quienes nos pagarían. Es el segundo esquema. Entonces el primer Ya. esquema que paga directamente a la entidad financiera beneficiaria. El segundo esquema es que nos contraten o nos paguen Ajá. las instituciones internacionales de desarrollo, Ya. ¿no? Entonces ya te he mencionado dos key actors en este ecosistema. Después tenemos otros, por ejemplo, el gobierno. El gobierno también, ellos tienen en sus objetivos de, por ejemplo, de superar la pobreza, de llegar a sectores rurales. Ellos también tienen objetivos como país. El gobierno en este caso actúa a través de COFIDE. COFIDE es el banco de segundo piso. Entonces, COFIDE no trabaja directamente con las personas, pero sí los clientes de COFIDE son los bancos o las entidades financieras. Ajá. Entonces, ese es otro key actor, el gobierno, pero a través de una institución especializada del gobierno, en este caso, COFIDE, que es la banca de segundo piso. Eso sería a nivel Perú. Estoy hablando a nivel Perú. En cada país también hay un representante del gobierno que se encarga de trabajar con los bancos. Ya. Ahora, si estamos nosotros diciendo que vamos a trabajar con entidades financieras, entonces dentro de cada país hay entidades que supervisan y controlan a las entidades financieras. Ellos también son parte de este ecosistema, del sistema financiero. ¿Quiénes son? Superintendencia de Bancos y Seguros. Ajá. Entonces,
cada vez que nosotros hacemos algo, no podemos ignorar que existen otras entidades de supervisión, de control que representan al gobierno. En este caso, Superintendencia de Bancos y Seguros, que son los que regulan y supervisan a las entidades financieras en el Perú. Cada país tiene lo mismo. El Banco Central de Reserva, también, tenemos que reconocer cuál es su rol. Su rol es de dar regulaciones a todo el país, al sistema monetario, pero también cuando hablamos del sistema monetario, entran las entidades financieras. Entonces ellos también regulan el tipo de cambio, regulan la actividad monetaria, etc. Entonces, en algunos países, la Superintendencia de Bancos y Seguros y el Banco Central es una sola, no están separados, es una sola entidad, pero tienen divisiones diferentes dentro del Banco Central. Entonces, ya te estoy mencionando 3, 4, 5 actores dentro de este ecosistema y que tenemos que tener en cuenta cada vez que hacemos un trabajo de consultoría. Ahora, hay más. Podemos ir identificando, por ejemplo, otros actores dentro del ecosistema. Vamos a mencionar la comunidad organizada. Entonces, en cada lugar, dependiendo de lo que queremos, si queremos, por ejemplo, dar servicios financieros a una entidad que está muy preocupada en incluir a las mujeres dentro de los servicios financieros, entonces también tenemos que tener en cuenta que hay organizaciones de mujeres, ¿no? La comunidad organizada, que de alguna manera está también tratando de hacer algo en beneficio de las mujeres. Entonces, en cada país, en cada lugar, hay ONGs. Entonces, las ONGs son otro actor principal y cumplen un rol también. Entonces, algunas ONGs lo que hacen es agrupar a las mujeres o a los grupos objetivos que queremos llegar y ellos también pueden servir un vehículo que facilita nuestro trabajo como consultor. Entonces ya mencioné otro actor principal que son las ONGs, que los tenemos que tener en cuenta en este ecosistema. Y así, hay una serie de entidades. Por ejemplo, también las autoridades locales, los municipios, que de alguna forma tienen que ver con el desarrollo de la comunidad. Otro actor muy importante en nuestro trabajo como consultores, y no podemos desconocerlo, es la academia. La academia son las universidades o los grupos de investigación. Entonces, se supone que las universidades en los países no solamente cumplen el rol de educar, de capacitar y grados académicos, también cumplen un rol de acercarse a la sociedad mediante investigaciones. Entonces, todas las universidades tienen unos departamentos de investigación. En este caso, si queremos incursionar con servicios financieros a algún lugar, entonces también recurrimos a la academia, qué investigaciones se tienen hechas. Eso nos sirve de base para entender qué está pasando en el lugar donde estamos actuando. Entonces recurrimos también a la academia, a las universidades, investigaciones, y ellos tienen muchas formas de hacer investigaciones. A través de ustedes, los jóvenes que están estudiando, hacen investigaciones en los cursos, o ellos también tienen departamentos especializados de investigación y consultoría. Entonces, para decirte que cuando un consultor internacional, como es mi caso, quiere hacer un trabajo, entonces tengo que tener en cuenta que hay un conjunto de stakeholders que participan de alguna manera, ¿no? Algunos son los que van a ser directamente beneficiados y otros son los que nos dan informaciones, otros hay pool de expertos, entonces es una diversidad. Es un trabajo muy interesante porque al final no es que es de uno a uno, no es consultor a una entidad, es tener en cuenta una serie de factores y dentro de ese marco tú ver cómo puedes hacer el mejor trabajo. Te repito, es muy enriquecedor porque cada vez que hacemos un trabajo de este tipo, lo que hacemos es aprender. Aprender, porque cada realidad es muy diferente, tiene diferentes actores y cada actor tiene diferentes puntos de vista, diferentes intereses. Esos intereses es muy importante. Cuando haces un trabajo de consultoría internacional, ten en cuenta que el gobierno tiene unos intereses. Probablemente el gobierno, la Superintendencia de Bancos y Seguros, le interesa promover la parte formal, porque ellos son controladores, reguladores, y les gusta que todas las entidades se conduzcan de acuerdo a las regulaciones del país. Entonces, les interesa mucho la formalidad. Eso vas a escuchar mucho, ¿no? Que hay una lucha contra la informalidad, hablan de esquemas formales. Entonces, ¿pero a quién interesa eso? Justamente a los que regulan. Los que ponen las leyes dicen que quieren que las cumplan. Y si no las cumples, eres informal. Entonces, hay ese tipo de intereses. Unos les interesa esa parte de la formalidad. A otros no les interesa eso. A otros les interesa que llegue el servicio financiero a quien debe llegar. No interesa son formales, informales, porque hay que reconocer una realidad concreta. No todos son regulaciones. Por ejemplo, entidades internacionales, ONGs, a ellos no les interesan mucho las regulaciones. El país, la superintendencia, Banco Central,
ellos que se encarguen de las regulaciones, pero ellos se interesan más, o su interés es en que los servicios financieros lleguen a las poblaciones más A toda vulnerables. la gente. Ujú. Entonces, cada uno tiene diferentes intereses. Entonces, un consultor, cuando se enfrenta a ese ecosistema, tiene que tener en cuenta que cuando está hablando con gobierno, el gobierno tiene unos intereses diferentes a cuando estás hablando con una ONG o una entidad internacional que tiene otro tipo de intereses, ¿no? O cuando estás hablando directamente con la entidad financiera beneficiaria que tiene otros intereses, tal vez rentabilidad, tal vez ellos quieren ganar más Ujú. clientes, hacer un mercado mejor. Sí, Entonces, en resumen, este ecosistema está compuesto por una variedad increíble de actores y cada actor tiene sus intereses y roles diferentes. ya Es más o menos veo. cómo funciona. Sí, Sí. antes que me olvide, para también saber, también serían los stakeholders, las empresas consultoras, ¿no? Las que reclutan a los consultores a nivel internacional. ¿Tú sabes más o menos cuántas hay de este tipo? ¿Cuántas empresas habrían? No, no tengo el número exacto, Ajá. ni aproximado siquiera, pero son muchísimas. Por decir, en Perú, este Ajá. movimiento de especialización en microfinanzas, hablo de microfinanzas, ya no hablo del sistema financiero, que es mucho más completo, solamente del mundo de microfinanzas en el cual yo estoy inmerso, o Ajá. inclusión financiera. Bueno, hace 35 años que comenzó todo este movimiento, era algo nuevo, era algo revolucionario, y te puedes imaginar que no existía nada, ¿no? Entonces, y mucho menos consultores especializados en esto. Ajá. Entonces, hace 35 años, en caso de Perú, nosotros recibíamos el apoyo internacional de Alemania para desarrollar cajas municipales. Y teníamos que recurrir a empresas consultoras alemanas, porque en Perú no había ninguna. No éramos especialistas en eso, obviamente, entonces tenemos que recurrir a alguien que tenía alguna especialización. En Alemania tampoco no había ninguna entidad consultora que sea especialista en microfinanzas en países pobres que tengan que trabajar con la informalidad, como el caso de Perú. Pero sí tenían universidades que hacían mucha investigación, cosa que no teníamos en Perú en aquel tiempo. Entonces, habían empresas consultoras que de alguna manera no eran especialistas, pero podían hacer algo porque tenían un conocimiento más completo y algunas experiencias en otros países. Entonces, hace 35 años en Perú no había ninguna y tuvimos que trabajar con consultoras internacionales, en este caso de Alemania, o los americanos también tenían algunas consultoras. A medida que ha pasado el tiempo, entonces en Perú fuimos desarrollando un expertise, un mayor conocimiento. Entonces fueron surgiendo empresas consultoras peruanas, ¿no? Los mismos que fuimos aprendiendo cómo hacer y teniendo experiencias en otros lugares, Ajá. entonces decíamos, ok, ¿por qué no formar consultoras peruanas? Y en este momento, no sé exactamente, pero te puedo decir que hay más de 100 ¿En Perú? empresas. Sí, es que hay de diferentes tipos. Hay empresas consultoras muy consolidadas, por ejemplo, te puedo decir empresas como Apoyo o de ese Ajá. nivel, que son no solamente especializadas en microfinanzas, sino son especializadas en todo, pero Ajá. Claro, también se más ocupan de la general. parte de microfinanzas. Y hay otras que son ya sea grupitos de profesionales que se han ido juntando y dan servicios muy específicos de consultoría, por ejemplo, consultoría en desarrollar productos, consultoría en capacitar a los empleados de las entidades financieras, pero son muy específicos y son pequeñitos. Entonces, entre los pequeñitos y los medianos y los grandes, te aseguro que hay mucho más de 100, ¿no? Esto sin Ya. contar aquellos consultores independientes individuales que ni siquiera se han agrupado, no han formado una empresa de consultoría y actúan en forma independiente. Entonces, si hablamos de aquellas constituidas como empresa consultora, te digo, hay más de 100 Ya. constituidas, pero en forma individual, consultores como yo, en forma individual, bueno, pues Ujú. hay más de 1000, ¿no? Ah, Entonces, ya, de no ya. haber nada, de ver cero hace 35 años, ahora hay muchísimo. Lo mismo ocurre en otras partes del mundo, ¿no? Exactamente el mismo movimiento. Y entonces, ¿esto qué significa? Hay una gran competencia. No quiere decir que alguien dice, bueno, qué interesante, a mí me gustaría ser un consultorio en microfinanzas o inclusión financiera y de rango internacional. Sí, pues, pero primero tienes que ver cuál es tu mundo de actuación, ¿no? Entonces, algunos tienen su ámbito de actuación solamente el país. Y como tú me comentabas al inicio, ahora queremos exportar esos servicios de consultoría. Es ahí donde viene este asunto, ¿no? Si quieres exportar, entonces
tú primero tienes que ser muy bueno en lo que haces en tu país, ¿no? Y después llevar tus conocimientos, tus Ah, experiencias a otros países. Y ahí funciona la exportación. Así como te decía que hace 35 años, pero no tenía nada y teníamos que importar, ¿no? De otros países, en este caso alemanes, vinieron a enseñarnos. Entonces, ahora la cosa cambió. Ahora son de países como el nuestro, específicamente Perú, que ya se desarrolló un conocimiento fuerte, ya hay profesionales preparados, especializados, y ahora exportamos ese servicio. Entonces, aquí hay tantos, ya sean individuales o ya sean como asociaciones, grupos o empresas de consultores, que ahora ellos también ya comienzan a exportar sus servicios. ¿y En cómo mi te caso, yo, especializas? O sea, ¿tú has estudiado en alguna institución para especializarte en este tema de inclusión financiera y eso? ¿En esa es una Perú muy buena pregunta. o es Esa por es una muy experiencia? buena pregunta que haces. Entonces, cada vez que se desarrollan estas especialidades, entonces se tiende que también se hayan certificaciones para tener la seguridad que tal profesional tiene las certificaciones, la preparación, Ujú. los estudios adecuados. Entonces surgen estas universidades, academias, institutos especializados en certificar los profesionales. Claro, ¿y quiénes son esos eh, los profesores de estas entidades? Con gente especialista. Pero ¿qué ocurre? Tu pregunta es muy buena porque ocurre que hace, por ejemplo, 35 años, si no existía la especialidad, mucho menos en las universidades o institutos habían estas carreras. No existían, ¿no? Entonces, cuando se fueron formando, por ejemplo, en mi caso, yo no podía ir a ningún instituto, a ninguna universidad para aprender lo que conozco ahora, porque no existía. Entonces, es más bien nosotros que no tenemos ningún título de especialistas o máster en microfinanzas o esas cosas, las que damos clases, las que preparamos a estudiantes, y los estudiantes iban a ser profesionales con un certificado, ¿no? Pero nosotros Ah, no tenemos certificado. Entonces, tu pregunta es muy importante. Los que somos pioneros, los que comenzamos esto, no tenemos el título, pero sí damos el título a otras personas más juniors, más jóvenes. ¿y cómo Es así, capacitas a las otras personas? ¿En universidades? ¿Con tus sí. charlas, eso? Hay de todo. En mi caso, yo no trabajo en ninguna universidad, pero sí me contratan para dar conferencias, charlas en forma eventual. Pero también hay otros colegas que ellos sí trabajan ya como profesores en las universidades, ¿no? Y en las carreras especializadas en microfinanzas. Hay colegas que trabajan aquí en Perú, en ESAM, por ejemplo, hay varios de ellos. Y también en otros países como en España. Tengo colegas que se han juntado, que comenzaron con nosotros, conmigo, ¿no? Y ahora ellos han salido, han exportado sus servicios, trabajan en otros países, Ujú. y parte de sus servicios también son profesores en universidades. Ellos no tienen un masterado en microfinanzas ni en finanzas inclusivas, ¿no? Pero ellos sí preparan a jóvenes que quieren obtener ese título. Entonces, para decir que los que fuimos pioneros, bueno, ¿quién nos iba a enseñar si no existía nadie que nos enseñe? Nosotros aprendimos en el camino. Pero cuando fuimos Mm, aprendiendo, ahora nosotros comenzamos a enseñar a otros. Entonces, ya. nosotros no tenemos el título, pero sí damos el título a otros. Ahora, cuando ustedes, por ejemplo, comiencen a especializarse, entonces obviamente les van a pedir un título académico en microfinanzas o finanzas inclusivas, eh, porque ya existe, ya hay, ¿no? En mi tiempo eso no había. Fuimos nosotros quienes fuimos creando esos espacios. Ya. O sea, como tú exportas tus servicios profesionales, también conoces o sea, tus amigos también deben trabajar en lo mismo. Y más o menos sabes cuántos peruanos trabajen o sea, en esto, exportando sus servicios, o en Lima, de tus conocidos, un aprox, ¿cuántos serían más o menos? O Cada uno, no hay forma cada de uno contarlos. cada uno de nosotros tiene su red, ¿no? Entonces, dar Ajá, cifras, no hay números, no hemos hecho un inventario de todo esto, claro, no hay pero algo sí cada uno de exacto. nosotros tiene una red. Entonces, yo te puedo hablar Ujú. de mi red. Y mi red en Perú no fue tan chiquita. Por eso que el número que te va a dar le parece grande, Ya. especialmente de las redes. Y eso es muy importante para ustedes de ir formando sus redes de profesionales. Mi red de profesionales se comenzó en la Caja Municipal de Arequipa. ¿Cuántos éramos en ese tiempo? La caja no existía, entonces la creamos 6 personas. Pero después de 4 o 5 años de inicio, ya llegamos a ser como 150.
el proceso de crecimiento es muy, muy rápido al inicio, ¿no? Entonces, mi red inicial de profesionales en la Caja Municipal de Arequipa fue como de 6, pero que se expandió a 150. Pero lo que pasa que yo no solo trabajé en esa entidad, como todo había que formarlo, no existía nada, como te comentaba, tenemos que formar a otros, es como una cadena que comenzamos a formar. En mi caso yo formé o participé en la formación de más o menos unas 3.000 personas a nivel nacional, porque Ah, no trabajé solo en la caja, sino también formando cajas municipales en otras provincias, en este tiempo era a nivel provincial. Y había que creamos 11 cajas municipales. Entonces, en cada caja, al inicio, decíamos, para iniciar se necesitan solamente 6 u 8 personas para comenzar. Pero después de 2, 3 años, cada una de ellas tenía 100, 150 empleados. Entonces, en un proceso de creación y de expansión de cajas municipales, en los primeros años, en los primeros 5 años, llegamos a tener más o menos unos 3.000 empleados. Entonces, como yo fui uno de los pioneros que inició ese movimiento, y mi trabajo era capacitar justamente a los nuevos que se incorporaban al sistema, yo tuve ya. contacto con todos ellos, ¿no? Que más o menos fueron como 3.000. De esos 3.000, más o menos hay como unos 200 que se convirtieron en especialistas internacionales y que exportan Ah, sus servicios, trabajan en otros países. Entonces, de los 3.000, más o menos casi un 10%, eh, ay, lo siento. ya no trabajan en su entidad, sino que ahora exportan sus servicios. No todos se inclinan Ujú. por exportar sus servicios. Otros prefieren quedarse donde están y tener cargos, bueno, más jerárquicos, y otros preferimos salir de ahí y exportar nuestros servicios. Entonces, un 10% más o menos, unos 200, algo así, no llega a 300, de mi Ya. red municipales. Pero ¿qué pasa? Yo no solo es como una cadena. Después de trabajar ahí, me fui contactando con otras entidades. Y en mi recorrido, a cada lugar que voy formando profesionales. Entonces, al final, no formé solo como 3.000 profesionales, eso fue en Perú, pero tuve que ir a otros países. Lo mismo hice, por ejemplo, en Bosnia-Herzegovina, en Azerbaiyán, en África. Y entonces te imaginas que en cada país mi trabajo era formar nuevos profesionales, nuevos especialistas. Entonces, al final yo te puedo decir que tuve que formar como unos 10.000 o 15.000 personas, ¿no? Entonces, fue algo que, entonces de 6 que fuimos, esto se multiplica muy rápidamente, pero pasaron como 35 años para todo ese Mm. proceso. Significa de que tú me preguntas, ¿ya cuántos conoces tú de que hacen lo mismo de exportar servicios? Pues no te puedo decir, pero ponte mi red de peruanos que nos contactamos de vez en cuando. Hay como 100, 200 que hacen este trabajo y todos de muy buen nivel. Algunos son muy, muy internacionales, otros no tanto, otros hacen a nivel regional, solo en Latinoamérica. La Ya. mayor parte de ellos solamente trabajan en Latinoamérica. Es otro dato muy importante. No solamente es suficiente si ya tienes experiencia, conocimiento y haces muy bien tu trabajo y puedes exportarlo. La mayor parte por ejemplo, de estos 200 que te mencionaba de mi network peruana, la mayor parte solo se queda o bien haciendo consultorías en Perú o haciendo consultorías a nivel de Latinoamérica y no de Latinoamérica, ¿no? ¿Por qué? El idioma. Ah, Entonces, hay unas barreras que son limitaciones de cada uno, porque nadie comenzó de nosotros hablando 2 o 3 idiomas. Entonces, hay algunos que eso lo ven como una limitante muy fuerte y no se preocupan en desarrollar esas habilidades, por ejemplo, de idioma. Entonces, te puedes imaginar que de los 200 que te hablo, al final solamente 20 o 25 tienen capacidades de trabajar en otros países que no sean Latinoamérica. Y al final, entonces, los internacionales globalizados somos como, no pasamos de 30. poquitos. Y tío, o sea, los que trabajan, estos pocos que son ya como que súper internacionales, ¿a qué países más o menos, en qué países trabajan? Y los que se quedan por el idioma en Latinoamérica, ¿trabajan en Ecuador también? ¿O en qué país predomina? ¿En Chile, Colombia, no sé, cuál, más o menos? A nivel latinoamericano, es en casi todos los países, ¿no? Se comenzó un movimiento en lo que es Centroamérica,
Ujú. Entonces, en Honduras, República Dominicana, Nicaragua, ahí se comenzó a apoyar, eran países un poco más pobres. Bolivia es bien pobre, pero Bolivia también es como Perú, tienen muy buenos profesionales, ellos exportan también profesionales. Bolivia es muy bueno. O sea, Bolivia, ir a ofrecer servicios a Bolivia es Difícil. gente, porque ellos son los expertos igual, ¿no? Entonces, Ya. la mayor parte de mi network fueron a trabajar a Centroamérica. Unos cuantos a Uruguay y Paraguay, ¿no? Muy pocos a Argentina y Brasil. Bueno, Brasil seguramente por el idioma, Argentina por la idiosincrasia. Argentina no es un país fácil que acepte que vengan de afuera presente personas que la Argentina dicen, Ah, ¿cómo, sí. ¿quién eres tú? ¿Qué vas a enseñar? ¿No? Un poco la, la, el, lo que ellos creen que son Su mejor forma de ser. en lo que hacen. No aceptan que pueden aceptar, pero ayuda de alguien americano o europeo, pero de un peruano, boliviano o ecuatoriano, ellos dicen, bueno, ellos son otra categoría inferior. Entonces, esos son asuntos también que hay que tener en cuenta cuando haces un trabajo La internacional. cultura. Y Sí, Ecuador, tío. está entonces Centroamérica. Ecuador. Ecuador, al inicio, sí, hacíamos bastante trabajo en Ecuador, o sea, sí, vendíamos nuestros servicios en Ecuador. En los últimos 10 años ya no. Ecuador ya también es una potencia en Ah, ya microfinanzas. están creciendo Entonces, también en ese tema. sí. Colombia también es una potencia en microfinanzas, ¿no? Entonces, al inicio, bueno, hasta ahora hacemos trabajos con Colombia, pero hay que reconocer que ellos también son una potencia. No Sí. por nada son el primer lugar en el mundo en microfinanzas. Antes era el Perú, ahora es Colombia Mm, y el segundo es Y, Perú. y ahí, tío, y a nivel como ya del gobierno peruano, no sé, ProPerú, Mincetur, o sea, no hay una forma de medir las exportaciones de esos servicios, ¿no? No es como si exporto un producto, tengo como que un registro de el monto en valor en dólares, la cantidad en kilos, es distinto, no hay como que una medición exacta, pero el gobierno hace algo como para fomentar la exportación de servicios de consultoría en general, o sea, hace algunos programas de educación, capacitación, algo así. Ok, en primer lugar, no hay ninguna medida, por ahora no se mide, no hay ninguna métrica Uh -uh. que nos permita eso, y el gobierno o ninguna entidad eh, de hacerlo. Ay, tío, no te escucho. Promoción de promoción del gobierno. ¿Ahora sí me escuchas? Sí, ahora No, sí. tampoco. Y ahora sí, ahora sí. La parte de promoción del gobierno no existe tampoco. El gobierno no se preocupa de promover este servicio um, de consultoría. Entonces, se lo hacemos cada uno en forma particular, uniéndonos a través de nuestras redes de profesionales. Entonces, no hay ni métricas para medirlo y no hay tampoco promoción por parte del gobierno. Y esto porque no es una commodity, ¿no? Es algo como Especializado. algo, ¿qué diría? Sí, algo no tradicional. Uh Entonces, así como -huh. hay productos de exportación tradicionales y no tradicionales, también hay servicios. Y este es un servicio no tradicional y no es una commodity, pero existe, ¿no? ¿Y cuál Entonces, sería un no hay servicio métricas. tradicional, por ejemplo? Servicios tradicionales, por ejemplo, en consultorías es, porque hay empresas de servicios de opinión pública, los que hacen encuestas Ah, ya. de Ipsos. marketing. Sí, entonces, esos son servicios tradicionales y hay muchos, ¿no? Por ejemplo, servicios de marketing, consultorías en marketing, consultorías en opinión pública, en los que hacen las encuestas, qué presidente tiene mayor aceptación o menor aceptación. Esos son, yo diría, a nivel de servicios profesionales o de servicios en general, son como commodities, son más tradicionales, ¿no? Entonces, ahí sí puede haber algunas métricas en medición. Pero en lo que hacemos nosotros, consultoría muy especializada en lo que es desarrollo de sistemas financieros, eso no hay. No hay forma de No, medirlo hasta pero ahora. no solo en Perú, sino en cualquier parte del mundo, no sé si lo midan.
¿no? Porque tú puedes trabajar independientemente y el gobierno nunca se entera que tú estás exportando tus servicios, no hay cómo medirlo. O sí se Sí, no podría hay medir. cómo medirlo en ninguna parte del mundo. Ni siquiera en los países más desarrollados, que todo está muy sistematizado y Ajá. más o menos regulado, no hay forma de medirlo, no existe. Y te digo aún peor, eh, a veces hacemos un trabajo de consultoría y resulta que nos encontramos que hay 3 o 4 otras entidades internacionales que también están haciendo lo mismo, en el mismo lugar y para las mismas entidades. Es como Y un no se dan overlapping. cuenta. Y sí, incluso pasa el periodo del proyecto, que puede demorar 1 año, 2 años, y no nos dimos cuenta que estábamos haciendo la cosa juntos, ¿no? Con el mismo tipo, con el mismo grupo objetivo. Entonces, como que se desaprovechan sinergias, porque si hubiera, Ujú. como tú dices, unas métricas y una organización o alguien que se encargue de armar este rompecabezas y que nos consideren qué estás haciendo tú, qué estás haciendo el otro, se aprovecharían muchas sinergias y se lograría mucho, mucho más. Pero lo que ocurre a nivel mundial, en cualquier parte del mundo, es que esto no está organizado. Entonces, alguien entra a apoyar a un sitio, pero a veces ya están recibiendo apoyo de otra organización. Claro, no es exactamente lo mismo, pero hay un overlapping de actividades. Claro. O Y sea, eso se si te voy a poner, tuvieran te voy a como... poner Ajá. Sí, un cuenta. ejemplo bien concreto. Por ejemplo, hay una entidad internacional, digamos, Banco Mundial, está interesado en expandir los servicios financieros a zonas rurales. Punto, ese es su objetivo. Entonces, identifica con qué entidades financieras va a trabajar. Identifica, digamos, 4 o 5 entidades financieras en un país determinado. Listo, eso es lo que hace el Banco Mundial. Y comienza a trabajar y apoyar esas 4 o 5 entidades financieras. Y contrata consultores especializados en finanzas rurales. Perfecto. Y ese proyecto comienza a trabajar. Y tienen sus objetivos, tienen sus métricas de proyecto, a cuántos campesinos alcanzar, en qué valores de crédito, a cuántas familias, en cómo mejorar su ingreso familiar, tienen sus métricas para medir los progresos de cada proyecto. De repente, resulta que existe otra entidad no muy lejana que se llama la FAO, es parte del Banco Mundial y ellos Ajá. están, el Fondo de Alimentación. Y ellos quieren también apoyar en la zona rural, específicamente a los agricultores que producen alimentos, ¿no? Porque esa es la misión de la FAO. Y se encuentran que hay que apoyar a mujeres, que son las que de alguna manera están un poco excluidas de servicios financieros rurales para producir alimentos. Entonces la FAO implementa todo un proyecto en el mismo país, también elige, hace unos sistemas de selección de a qué entidades financieras apoyar, y resulta que también escoge a 3 o 4 entidades para apoyar, y algunas de ellas son las mismas que el Banco Mundial ya había escogido, ¿no? Algunas de ellas, no todas. Y entonces implementa otro proyecto. Otra vez puede ser de 4 o 5 años y hacen este trabajo. Y contratan consultores, no son los mismos, porque hay tantos consultores en el mundo y hacen un proceso de selección de consultores y tienen consultores probablemente más especializados en la parte agrícola, probablemente eh, más del corte del perfil de ingenieros agrícolas, no tanto de economistas, etcétera. Tienen otros criterios para seleccionar. Al mismo tiempo, y simultáneamente hay otra entidad, digamos, el gobierno alemán, que quiere apoyar a países pobres y su imagen, mejorarla, porque la imagen de Alemania no es muy buena. Entonces, tienen sus mecanismos de apoyo internacional y ellos también dicen, bueno, vamos a apoyar a unos países y implementan un proyecto para apoyar entidades financieras y, por ejemplo, dar impulso a los jóvenes que recién comienzan y quieren crear empresas, microempresas. Entonces vamos a apoyar a los jóvenes con esquemas eh, de apoyo empresarial. Identifican que en las zonas rurales es justamente las zonas donde falta ese apoyo. Entonces los alemanes deciden apoyar rurales, a jóvenes emprendedores y resulta que otra vez seleccionan a qué país y dentro de los países que los seleccionan, algunos de ellos son los mismos de los del Banco Mundial, de los de la FAO, de los alemanes. Entonces,
Cada uno implementa sus servicios, sus apoyos, pero nadie sabe qué estaba haciendo el otro. Claro que todos hacen una investigación preliminar, ¿no? A ver qué se hace en el sector, qué problemas tienen, y ahí se debe detectar qué apoyos se están recibiendo. Pero a veces no se detecta porque los proyectos se implementan casi simultáneamente. Entonces, nadie apoya este sector. Como nadie apoya, yo los voy a apoyar. Lo otro también dice lo mismo. Como nadie apoya este sector, yo los voy a apoyar. Y al final entran en 3 o 4 haciendo lo mismo y el overlapping que te decía. Entonces, si hubiera una coordinación entre todos ellos, se aprovecharían sinergias. Y ahí, tío, Bueno, eso ocurre y por eso... me has mencionado sobre que hay como proceso de selección. Para el caso de, si es que hay un proyecto de apoyar a una empresa financiera, específicamente, no sé, para digitalización, para llegar a más personas, para que fomentar la inclusión financiera y todo esto, más o menos, ¿qué criterios tendrían en ese proceso de selección? Más o menos. Sí, hay una diversidad de criterios. Algunos te voy a contar, entidades internacionales que buscan empresas consultoras. Ellos, primero, el primer criterio que buscan, ese es ya ahora algo común, quieren contratar empresas consultoras. Anteriormente, les era indiferente contratar empresas consultoras o personas individuales, particulares, especialistas, ¿no? Ya. Ahora prefieren contratar empresas de consultoría. ¿Por qué? Porque ellos dicen así, es un criterio de elección, porque dicen, si contratamos a un especialista, por más bueno que sea, pero si por el camino se enferma o no puede hacer el trabajo, todo el proyecto se paraliza, porque es una sola persona que contrataron. Entonces, no hay forma de continuarlo. Entonces, ellos prefieren contratar a una empresa de consultoría, porque si algunos de los consultores fallan, la empresa se debe responsabilizar y debe colocar otros consultores. Entonces el proyecto nunca para, Ajá. porque la empresa debe encargarse de buscar consultores, sustituir si algo falla por ahí. A pesar de que contratar empresas consultoras es muchísimo más caro que contratar un consultor individual. Te puedes imaginar si una entidad internacional contrata un consultor individual, pues le va a pagar solamente le llaman fee, se le paga por día. Pero ese fee es como para una persona, ¿no? En cambio, cuando se contrata a una empresa de consultoría, puede ser que el experto que va a realizar es solamente una persona, un consultor, ¿no? Entonces debería ser indiferente, ¿no? Contrato un individual o una consultora que me va a poner un consultor. Pero resulta que es mucho más caro una consultora porque detrás de ese consultor hay todo un equipo de personas. Hay una secretaria, hay un abogado, hay un director, hay un jefe de proyecto, hay coordinadores, hay equipos de informática, tienen que pagar una oficina, alquiler de oficina, tienen que pagar transportes, una serie de cosas. Entonces, resulta de que al final es 2 veces más caro o 3 veces más caro contratar los servicios de una empresa consultora porque tienen mucho más costos en comparación con un consultor individual. Pero el riesgo es muy, muy alto. Ellos prefieren entonces no contratar a un consultor individual porque el riesgo es muy alto de que deje de trabajar en algún momento y prefieren entonces pagar más, pero que alguien les asegure que el trabajo no se paraliza. Entonces ese es un criterio. Otro criterio que tienen las entidades que contratan consultores internacionales es que conozcan la realidad del país donde van a trabajar. Entonces, si quieren hacer un trabajo, por decirte, en Asia, pues la empresa consultora y su equipo de consultores tienen que conocer esa región, ¿no? No necesariamente tienen que ser de la región. Sería bueno que sean de la región, pero si no los consiguen, entonces personas que hayan tenido experiencias de trabajo en esa región, para que conozcan la cultura, para que conozcan la realidad. Entonces, eso es otro criterio, que conozcan la región donde se va a hacer trabajo. Otro criterio, y siempre está presente, es el idioma. Entonces, si contratan una empresa consultora o consultores para hacer un trabajo, por decir, en Brasil, pues tienen que hablar portugués. De nada sirve un consultor que hable inglés o hable ruso o alemán cuando no va a poder comunicarse con las personas en Brasil. Tiene que hablar portugués. Entonces, lo mismo ocurre en cualquier otro país. Si se hace un trabajo, por decir, en Tanzania,
Entonces, lo ideal sería que hable el mismo idioma que se habla en Tanzania. Entonces, es un idioma nativo. Muy pocos consultores hablan esos idiomas nativos, especialmente los internacionales. Pero hay un lenguaje común que es el inglés. Y en Tanzania se habla inglés. Toda la gente habla inglés, aparte del idioma local. Entonces ellos ponen como requisito de selección que se hable un idioma que se puede comunicar en ese sector. Entonces, cuando te decía que especialistas peruanos tienen dificultades en trabajar en otros países, en otras regiones, es una barrera es el idioma, no lo conocen, y si no conocen el idioma nunca pueden ir a trabajar en otro sitio, y mucho menos tener experiencias en otros países, porque que es otro requisito, tener experiencia, nunca fueron a trabajar por ahí. Ese es otro requisito. Después, otro requisito muy importante, sobre todo en instituciones internacionales, es que el perfil del consultor tiene que ser alguien que se adapte fácilmente en asuntos interculturales. Y no solo que se adapte, sino que ellos sondean muy bien que esa persona que van a escoger como consultor no tenga conflictos raciales, por decir. Entonces, no solamente que se adapte, sino que no tenga también esos conflictos y le dé lo mismo trabajar con personas de otro color o con otras ideas religiosas, otras ideas políticas, o tiene que ser una persona abierta Open con la mente mind. y aceptar y adecuarse. No es fácil conseguir eso, ¿no? Pero son requisitos, porque si alguien hace un trabajo internacional, pues tiene que ser flexible y adaptarse a cada realidad. Esos son requisitos que ellos piden, son muy exigentes en eso. Aparte de los otros que te puedes imaginar, que tenga experiencia, a veces piden 5 años o 8 años de experiencia haciendo el trabajo que va a ser encomendado, ¿no? Pues eso depende, si quieren un consultor junior o quieren un consultor senior, eso depende del tipo del trabajo y la complejidad del trabajo. Entonces, la experiencia haciendo el trabajo que se va a encomendar es muy importante. Son algunos criterios que se manejan para seleccionar. Ya, y la diferencia de consultor junior y consultor senior es por los años de experiencia más que nada. Sí, es que esa es la métrica más fácil de medir. No es una muy buena medida, pero es la que se maneja, los años de experiencia. Entonces, se supone que alguien que tiene hasta 3 años de experiencia es considerado junior. Alguien que tiene más de 3 años de experiencia ya es considerado consultor solamente. Y alguien que tiene más de 8 años de experiencia es considerado como senior. Ya. Y, a ver, sobre las empresas, o sea, digamos que hay un concurso. Había un concurso, ¿no es cierto? Entonces las empresas consultoras internacionales postulaban. Y si ganaban, recién buscan a los consultores internacionales para ese proyecto, Sí. ¿no? Ya, y estas empresas que postulan a los concursos a nivel internacional serán varias, ¿no? Sí, siempre son varias. Pero también las consultoras son especializadas. Entonces, las empresas consultoras, cuando se presenta un proyecto a nivel internacional, ellas primero se autoevalúan. Dicen, ¿será que tengo alguna chance de ganar este concurso o no? Si ellas ven que sí tienen alguna chance de poder ganar el concurso, se presentan. Porque hay una serie de costos y trabajos que hacer antes de presentarse, ¿no? Tienen que presentar una propuesta, por ejemplo. ¿Qué van a hacer? Tienen que, un documento, o sea, ¿cómo cómo van a hacer el trabajo? ¿Cuál es su metodología? ¿Cuánto van a demorar? ¿Quiénes van a hacer el trabajo? ¿Tengo equipo suficiente? ¿Conozco consultores que puedan hacer trabajo o no? ¿Cuánto voy a cobrar? ¿En qué tiempo lo voy a hacer? Ellos tienen que presentar entonces una propuesta de cómo van a hacer el trabajo encomendado. Entonces, muchas empresas pueden tomar conocimiento y decir, acá hay una oportunidad de consultoría, pero no se presentan. Saben que ellos tienen poca chance de ganarlo. Hay otras consultoras que tienen mucho más chance porque son especializadas en eso o tienen las condiciones para hacerlo. Eh, condiciones económicas, condiciones de conocimiento, consultores que conocen consultores que pueden hacer el trabajo o no, o les es fácil conseguir consultores de esa especialidad, etcétera. Entonces, al final, eh, se presentan como, digamos, 20 o 30 consultoras,
digamos que hay como 100, 200 interesadas, pero de las 100, 200 consultoras interesadas, solamente 20, 25 se presentan, porque ¿Y creen que tienen... cómo postulan? ¿Hay como un portal, una página web, algo así? Todas las organizaciones internacionales tienen en su web, eh, ofrecen, tienen una lista de proyectos en ejecución. Por ejecutar, tienen proyectos por ejecutar, ejecutados. Entonces, los consultores andan siempre visitando estas páginas web, ¿no? Y ahí encuentran. Entonces, y también eso, aparte de que cada entidad internacional tiene esta oferta en su página web, también hay otras plataformas donde tienen información de muchas entidades internacionales, ¿no? Ah, hay alguna, por ejemplo, te puedo mencionar Debex. Debex es una de ellas, es una plataforma que tiene informaciones de muchas entidades internacionales. Otras es Finance. Te estoy hablando de la especialización en la que yo estoy. Ya. Entonces, hay plataformas eh, que tienen informaciones de, de- de todas las entidades que están necesitando consultorías. Sí existen, ¿no? Pero si quieres visitar cada entidad también, por ejemplo, quieres visitar Banco Mundial tiene bien, estoy requiriendo consultores, estoy requiriendo profesionales individuales. Entras a la FAO también tiene su lista, o sea, todas las entidades tienen Ujú. Tendría en que entrar forma... página por página viendo en qué proyecto podría sí, postular. sí, y hay plataformas también que tienen información de todas, solo que algunas de esas plataformas hay que suscribirse y entonces cobran, ¿no? Mm, Una parte es gratis, como en todas las plataformas. Tú ujú. accesas, dices, ¿qué quieres? Quiero, a ver, ¿quiénes están buscando especialistas en inclusión financiera? Te dicen, tenemos 100 que en este momento están buscando especialistas en inclusión financiera, hay 100, ya. Pero solo te da información de uno. Y te da información de aquello que probablemente tú no encajas, ¿no? No cuadra, no, porque Para que digamos, es en China y entonces no hablas chino, entonces no es para ti. Pero es la que te la hace públicamente y dice, esta puedes entrar. Y las otras que son más interesantes para ti están ahí, pero no puedes ver ni siquiera el título, ni siquiera quién las oferta, ni nada. Pero sabes que hay. Entonces dicen, bueno, si quieres información, tienes que pagar una suscripción, ¿no? Mensual o anual. Y te dan toda la información que quieras. Entonces las plataformas funcionan así. Es como, ya, cualquier otro tipo de servicio, plataforma. claro. Ujú. Ya, tío, entonces ya para terminar, como conclusión, o sea, ¿cómo dirías tú una frase o según tu opinión nada más, que en el Perú existe un potencial, ay, espérate, que existe un potencial en los profesionales peruanos para que puedan ofrecer sus servicios a nivel internacional, o sea, a través de, o sea, si existe en Perú un potencial para que puedan ofrecer su conocimiento y que también cómo la inclusión financiera y la digitalización pueden ser una fuente de impulsar estos servicios de consultoría. O sea, Una dada la frase. coyuntura, por ejemplo, ahorita estamos en cuarentena todavía. Entonces, la gente ya no va a ir a los bancos tanto como antes, más van a usar aplicaciones para hacer las transacciones y todo eso. Entonces, ¿cómo dirías tú que la digitalización y la inclusión financiera se relacionan con que los peruanos consultores exporten sus servicios? ¿Se entendió? Es un poco confuso. Sí, sí. No está confuso. En realidad las tendencias en lo que es inclusión financiera Ajá. van a ser, apuntan al uso de tecnologías Aplicación. digitales. Eso para las tecnologías digitales que permiten aumentar la eficiencia de los servicios financieros y en Ujú. este caso muy concreto que ha surgido con la pandemia del COVID, Sí. no solamente mejorar la eficiencia en los servicios financieros, sino también eh, da la posibilidad de brindar servicios no presenciales. Y eso es Ujú. muy importante cuando hablamos de inclusión financiera, porque hasta ahora la inclusión financiera es con servicios presenciales. Entonces, la digitalización y tecnologías
de comunicación permiten aumentar los servicios financieros para llegar a zonas que normalmente no se llegan, Ujú, de zonas difícil rurales, acceso. y la tecnología facilita ese acceso. Entonces, los especialistas en inclusión financiera debemos tener en cuenta de que tenemos que estar al tanto de esas tendencias. Entonces, resumiendo, un consultor en inclusión financiera no puede dejar de lado eh, el uso de las tecnologías digitales para lograr mayor acceso de servicios financieros a las zonas remotas. Ujú. Eso es lo actual. Y justamente esto es en lo que en Perú y los países que hay muchos especialistas en inclusión financiera o microfinanzas, fallamos. ¿Por qué? Porque pensamos que lo que hicimos hace 30 años o 20 años atrás nos funcionó bien, está funcionando hasta ahora muy bien, pero ya no va a funcionar en el futuro. Entonces, por más especialistas que seamos en inclusión financiera o microfinanzas, no podemos vender nuestros conocimientos, pues somos obsoletos. Entonces, un verdadero consultor tiene que estarse actualizando constantemente. No existe un consultor, nadie puede decir que yo soy un consultor si no se está actualizando. Entonces, la única forma de definir un consultor si es bueno o es malo es que si realmente se está innovando o no. Pero si es un consultor que se quedó hace 20, 30 años porque hizo un muy buen trabajo, Ya no sirve. no sirve. Entonces, nadie lo va a contratar porque vaya a trabajar 30 años, de acá 30 años atrás, sí, pero ahora todo cambió. Todo ha cambiado, pues. Ujú. Ya, tío, entonces ahora sí me queda, ya me quedó todo bien claro. Y a cualquier cosa te escribo igual y ya la entrevista la voy a escuchar más tarde para transcribir algunas partes. Y ya, eso sería todo. De ahí, Ok, nada, tío. Gracias por tu tiempo. espero te sirva a veces un poco confusas las ideas que te doy, pero ahí No, está están. bien, está bien. O sea, en la exposición ya tengo más claro cómo voy a decir cada parte. Así, nos va a salir bien el trabajo. Y usa esos términos que te acabo de decir, ¿no? Ecosistema de Sí, sí, le transformación voy a poner digital o ecosistema de ecosistema. finanzas inclusivas, ese tipo de cosas, ¿no? Key actors o actores principales, esas Sí, cositas sí, sí. ayudan. También en el trabajo tenemos que poner como palabras clave, o sea, es como un paper, tenemos que hacer un resumen, un abstract, las palabras clave y todo eso, y sí estamos usando full términos de inclusión financiera, microfinanzas, digitalización. mm, Ahorita no me acuerdo, Ah, pero sí estamos viendo. cuando te hablaba de ecosistema, Ujú. puedes poner una palabrita que te ayuda a sistematizar todo, que es el mapping o el Ah, el mapeo del mapeo, sí. ecosistema. Entonces, si pones eso, mapeo del ecosistema de transformación digital, o no, mapeo del ecosistema de finanzas inclusivas, ya está. Después le haces un diagrama ahí, cómo van los key actors y todo eso, ya Sí, queda listo. ya, tío. Está bien, entonces. Ya cualquier pregunta que tenga yo o los de mi grupo, te escribo. Ok, Ya, listo. tío. Muchas gracias. Saludos a Muy bien. Neily. Ya, todavía está durmiendo.